muchachos, empezamos trabajando lo que viene a ser el estudio de los divisores de un número. Y vamos a trabajar primero con una breve clasificación de los enteros positivos. Los enteros positivos los vamos a clasificar según la cantidad de divisores que ellos admitan. Por ejemplo, vamos a tener al número que representa la unidad. El número 1 solamente tiene un solo divisor, el mismo. Entonces decimos acá, la unidad presenta únicamente un divisor. Aparte de la unidad, también se presentan los llamados números primos. Y los números primos admiten dos divisores positivos. Acá tenemos dos divisores. Y adicionalmente, también tenemos los llamados números compuestos. Los números compuestos son aquellos que presentan más de dos divisores. Bien, entonces con esta secuencia vamos a reconocer la clasificación de los enteros positivos. Los que tienen un divisor, dos divisores y más de dos divisores. Recuerda de que la unidad conjuntamente con los números primos van a formar los llamados números simples. Número simple es aquel que tiene a lo más dos divisores. Bien, ahora solamente a comentar, el estudio que vamos a desarrollar va a ser de los enteros positivos, tanto de los divisores como de los números. Sin embargo, se puede ampliar cuando trabajamos con los enteros. Si un número tiene dos divisores positivos, entonces también va a tener dos divisores negativos. En total de divisores enteros que va a tener será el doble, será 4. Si un número tiene tres divisores, entonces, hablando de tres divisores enteros positivos, también tendrá en total 6 divisores. El total de divisores será el doble cuando consideras también los negativos. Vamos a trabajar entonces en los enteros positivos bajo las siguientes consideraciones. Los números primos son aquellos números que admiten únicamente dos divisores. Y estos valores comenzamos a señalarlos. El número 2, el número 3, 5, 7 y 11 son números primos. Como tú observas, los primeros que ahí están señalados. Luego tenemos el 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Luego tendremos por acá 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. Los números primos menores de 100 forman una distribución de 5 filas y 5 columnas, es decir, 25 números primos que son menores de 100. De ellos observamos que el número 2 es el primer número primo y único número primo que es par. Todos los demás números primos son impares. ¿Qué más? Observa de que el número 2 y el número 3 son números consecutivos. Es el único par de números consecutivos que existe en toda esta sucesión. Después ya no hay más consecutivos. Otra observación que se puede señalar es que los números 3, 5 y 7 forman la única terna de números primos que son impares consecutivos. Impares consecutivos, dos impares consecutivos de entre los primos hay muchos. 41, 43, también tenemos 29, 31, 59, 61, aparece también, por ejemplo, 71, 73, etc. Pero dos números que sean impares consecutivos, hemos dicho hay varios. Pero tres, eso solamente el 3, el 5 y el 7. Es la única terna de números primos que se considera justamente impares consecutivos. Bien, a estas observaciones también agregar lo siguiente. Cualquier número primo que sea mayor de 3 siempre se podrá expresar como un múltiplo de 6 más menos 1. Primer número primo mayor de 3, el 5. El 5 es 6 menos 1. Siguiente número, 7. 7 es 6 más 1. Siguiente número, 11. 11 es 12 menos 1. Siguiente, 13. 13 es 12 más 1, etc. Cualquier número primo que sea mayor que 3 es expresado de la forma múltiplo de 6 más menos 1. Esta es una observación.
Otra observación que podemos indicar es la siguiente. Cualquier número primo mayor de 2 podrá ser expresado como un múltiplo de 4 más menos 1. Cualquier número primo mayor de 2, es decir, que no sea par, se expresará como un múltiplo de 4 más menos 1. Bien, esas son las consideraciones en este primer momento acerca de los números primos. Ahora vamos a reconocer las características de los llamados números primos relativos o primos entre sí, o también llamados coprimos. Números primos relativos. Los primos relativos son los números que tienen como característica tener como único divisor común a la unidad. Por decir, si yo descompongo los divisores del número 4, ¿quiénes son los números que dividen exactamente al número 4? Los números son el número 1, el número 2, el número 4. ¿Quiénes son los divisores del número 9? Los divisores del número 9 son el 1, el 3 y el 9. Y finalmente, los divisores del número 35. ¿Quiénes son los divisores de 35? Son el 1, el 5, el 7 y el 35. Comparando los tres grupos de divisores, el único divisor común que poseen los tres a la vez es la unidad. El único divisor común que se presenta en los tres grupos es la unidad. Como es el único divisor común, entonces se dice que es el conjunto de los números formados, un conjunto de números primos entre sí, o primos relativos o coprimos. Entonces, 4, 9 y 35 forman el conjunto de números primos entre sí. Como te digo, primos relativos o coprimos. Esto para el grupo señalado. Bien, entonces tomamos la diferencia entre lo que son números primos absolutos y los primos relativos. Primos absolutos los que tienen únicamente dos divisores. Los primos relativos son los números que comparados entre sí tienen un solo divisor común. Ahora vamos a señalar lo que se conoce con el nombre de teorema fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la aritmética establece lo siguiente, que cualquier número entero positivo mayor de la unidad, repito, cualquier número entero mayor de la unidad siempre podrá ser expresado como el producto de factores primos diferentes entre sí elevados a determinados exponentes. Por ejemplo, este número podrá ser expresado como un factor primo a elevado al exponente alfa multiplicado por un factor b elevado a un exponente beta. Esa descomposición que allí aparece es una descomposición única, es decir, que solamente se puede expresar de una sola forma. Esa descomposición única recibe el nombre de descomposición canónica. La palabra canónica significa de una sola forma. La descomposición canónica en factores primos implica de que los factores que se utilizan son números primos diferentes entre sí. Por ejemplo, el número 24. Tú sabes que el número 24 se expresa como el producto de 8 por 3, pero 8 no es primo. Puedes expresarlo como 2 por 2 por 2 por 3, pero no vale la repetición en la descomposición canónica. Entonces se abrevia utilizando 2 elevado al cubo, se indica con un exponente, multiplicado por 3. Esta expresión es la llamada descomposición canónica del número. Otro, el número 500. El número 500 es el producto de 125 por 4. El número 4, 2 al cuadrado. Y 125, 5 al cubo. Esa es su descomposición canónica. Factores primos diferentes entre sí elevados a determinados exponentes. El número 792.000. Este número también lo podemos descomponer en forma canónica. Esto viene a ser 1000, o sea, 2 al cubo por 5 al cubo por 792, que es 72 por 11. 72, 8 por 9, 2 al cubo por 3 al cuadrado. 2 al cubo por 2 al cubo saldrá 2 a la sexta. El 3 al cuadrado de 9
el 11 que aparecía en 792 y el 5 al cubo que aparece en los 3 ceros. Ahí está. Esa es la descomposición en factores primos. Entonces, el teorema fundamental de la aritmética, repito, es cualquier número entero mayor de 1 se puede expresar como el producto de factores primos diferentes entre sí, diferentes de la unidad, elevados a determinados exponentes. Dichos factores son números primos. Y estos son algunos casos de la descomposición canónica que se presenta justamente de los números que aparecen como ejemplo. El teorema fundamental nos ayuda a reconocer algunas características del estudio de los divisores de un número.